Vamos a ver en este tercer apartado, en este caso, la magnitud de superficie. Tal y como dice la palabra, superficie sirve para medir una superficie plana, podríamos decir la planta de una casa, un terreno o una hoja de papel, por ejemplo. Por lo tanto, en este caso, de la misma manera que antes para la longitud usábamos kilómetro, hectómetro, decámetro, aquí utilizaremos la misma nomenclatura, pero añadiéndole un cuadrado al final de la palabra. Por tanto, será kilómetro cuadrado, metro cuadrado, centímetro cuadrado, por ejemplo. Tenemos unos cuantos más a la derecha, bueno, infinitos más a la derecha, infinitos más a la izquierda, de maneras de medir, bueno, diferentes medidas en este caso. Yo afirmo que la superficie es una magnitud de orden 2, porque diferencia de las anteriores longitud, masa, capacidad, que yo les decía que era de orden 1, en este caso, cada vez que queramos multiplicar de una a otra, en lugar de multiplicar por 10 como hacíamos antes, multiplicaremos por 100 o dividiremos por 100, ¿vale? Entonces lo que hacemos es el doble. Antes hacíamos multiplicar por 10, antes multiplicábamos por 10 y ahora es 2 veces 10, 100, ¿sí? Veamos un ejemplo. En el caso, digamos, que tuviéramos 104,3 metros cuadrados y me piden que los exprese en centímetros cuadrados. Hagámoslo de dos maneras. Una lo colocaremos en la tabla y la otra la haremos pensando. Para la primera manera, recordad que para colocar en la tabla, la que nos indica la posición es la coma. En este caso, la coma nos marca metro cuadrado, por lo tanto la coma irá justo detrás de metro cuadrado. Colocaré y diré 104,3 metro cuadrado. Y ahora, si yo quiero pasar de metro cuadrado a centímetro, haré dos saltos de aquí a aquí y de aquí a aquí, y por lo tanto aquí multiplicaré por 100 y aquí multiplicaré por 100. Ahora es un poco menos visual, pero en este caso añadiré un 0 aquí para acabar de multiplicar, ya que la coma es como si saltase dos veces, detrás del 3 y detrás del 0, y aquí salta dos veces, una y dos, detrás de un 0 y detrás de otro 0. Ya que en este caso cada vez que añadimos un 0 es multiplicar por 10, y como en este caso estamos multiplicando por 100, habrá que dar dos pequeños saltos. Otra manera de verlo sería de que yo sé que de metro cuadrado a centímetro cuadrado van dos posiciones, y si van dos posiciones, lo que haré en este caso sería multiplicar por 100 y por 100, que en este caso sería multiplicar por 10.000. Hagamos la prueba. 104,3 multiplicado por 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque 10.000 no es más que 100 por 100. Aquí hay 4 ceros, no, 2 ceros y 2 ceros hacen 4 ceros. Aquí también, por lo tanto, es correcto, 100 por 100, 10.000. El producto nos dará 1, 2, 3, 4 y aquí 104,3. Bueno, quitamos el coma. Recordad que para la multiplicación lo que hacíamos era colocamos todos los números sin tener en cuenta la coma y finalmente miramos, aquí hay un decimal, aquí no hay ninguno, aquí habrá el decimal. Entonces, como resultado nos dará 104,3000 centímetros cuadrados. ¿Coincide esto con esto? 104,3000. 104,3000. Correcto. Por lo tanto, lo hemos hecho de dos maneras. Una, pensando cuántas posiciones hay entre uno y otro, y como hay dos posiciones, dos saltos que deberá hacer, de aquí a aquí y de aquí a aquí, multiplicaré por 10.000. Si en el caso de que tuviera que haber hecho un salto hacia la izquierda, dividiré por 100, o hago dos saltos a la izquierda, dividiré por 100 y por 100, por lo tanto dividiré por 10.000, o haría tres saltos, que en este caso tendría ¿cuántos ceros? Tendría 6 ceros, digamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, y dividiría en este caso por 1.000.000. Si yo quisiera pasar de metro cuadrado a milímetro cuadrado, multiplicaría en este caso por 1.000.000. ¿Vale? Por eso yo digo que la superficie es una magnitud de orden 2, ya que tiene dos ceros. Veremos más adelante que existen otros tipos de magnitudes que son de orden 3 o podrían llegar incluso a ser mayores. Además, me gustaría añadir tres pequeños matices o tres pequeños detalles que tienen en este caso la magnitud de la superficie. Y es que
aparte de kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, que es el nombre que tendría normalmente cada una de las medidas, existe un nombre que se utiliza mucho, por ejemplo, en la agricultura o en la medición de terrenos, que no corresponde a la nomenclatura que tendríamos nosotros normalmente. Y esos tres elementos son la hectárea, el área y la centiárea. En este caso, la hectárea se expresa con una HA, la área se expresa con A y la centiárea se expresa como CA. Y una hectárea es equivalente a un hectómetro cuadrado, H mayúscula, H minúscula, no importa, ¿sí? Y una área será equivalente a un decámetro cuadrado, una centiárea será igual a un metro cuadrado. Por lo tanto, si tuviéramos que colocarlos aquí, veríamos que el área estaría colocada justo aquí, perdón, la hectárea aquí, el área aquí y la centiárea la colocaríamos justo encima de aquí. Es una nomenclatura diferente, pero al final no deja de representar exactamente la misma idea de superficie. Lo que muchas veces, por ejemplo, oiréis en las noticias de la televisión que se han quemado o se han talado X hectáreas de bosque. Cuando hablan de hectárea, están hablando de hectómetro cuadrado, que si queréis, por ejemplo, y tenerlo un poco más claro, un hectómetro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados, ya que hago 1 y 2 saltos, 2 veces 100 son 10.000. Imaginaos, hay gente que normalmente aquí en Europa los pisos suelen tener de medida alrededor de 100 metros cuadrados. Imaginar lo grande que es vuestro piso, pues en lugar de 100 tenemos 10.000 metros cuadrados. Imaginad la extensión que se puede llegar a quemar o talar cuando se habla de, por ejemplo, una hectárea.